Bueno, bienvenidas todos a este acto de defensa de la tesis doctoral del doctorando Jeremías Rabasa. Estamos en la Universidad Nacional de Lanús y hoy es día 3 de octubre del 2025. Queremos agradecer especialmente la presencia del director, doctor Martínez Peria, y sobre todo de y la jurado de esta tesis, que sin ningún tipo de remuneración económica han dedicado mucho tiempo y han hecho un muy serio trabajo de evaluación en el dictamen y ahora en la tarea de de la defensa oral. Agradecemos entonces a Magdalena Candiotti, a José Itzigson, espero que lo diga bien, y el doctor Marcelo Rafín. Sabes, Jeremías, tenés ahora 45 minutos para exponer lo que te parezca pertinente de esa tesis. Te dejo la palabra. Bueno, primero buen día a todos. Como siempre pasa, abro micrófono y ladra el perro. Me van a tener que tener paciencia porque no entiende, no entiende razones. Bueno, no sé si están viendo ahí, espero que sí, me dirán si están viendo la presentación. Sí, Perfecto, bárbaro. Bueno, basta, basta, Uva. Capaz solo me da bolilla a mi voz, así que bueno, me va a tocar quizás calmarla cada tanto. Primero, muchas gracias a todos los presentes, particularmente al jurado. Eh, por suerte no hay tanta diferencia de horario con José, de todas maneras agradezco la madrugada, lo mismo para Magdalena, Marcelo, muchísimas gracias. Particularmente a mi directora, ahí vi que se conectó, así que agradezco con él presente también el acompañamiento. Y por último, hago dos agradecimientos institucionales, uno a la universidad y otro al CONICET, porque estoy cerrando un ciclo ahora que empieza en el 2018 con una beca cofinanciada, así que bueno, que valga el saludo también institucional eh, para la UNLA y para el CONICET. Un poco lo que ven en pantalla y adelantaba recién el director, la tesis se llama así, a 20 años de la conferencia de Durban, complejidades, limitaciones en las políticas públicas para personas afrodescendientes de Argentina de una perspectiva de derechos humanos. Mm, el título es este, pero empiezo haciendo una aclaración con el título, y es que en efecto la conferencia de Durban se dio en el 2001, entonces hay una aclaración del por qué ese año anterior, particularmente para las conferencias. Esta es la tercera conferencia mundial contra el racismo, la que se da en Durban, pero en general en las conferencias, tanto el sistema universal como el sistema interamericano suelen hacer esto de abrir espacios de preconferencia. En general se dividen de forma regional, y para el caso de la tercera conferencia sucedió eso. Entonces, en el año 2000 hay una preconferencia, una conferencia preparatoria, así lo llama el Sistema Universal. Para el caso nuestro, el caso de nuestra subregión, fue en Chile en el año 2000. Entonces, parte de esas discusiones, yo señalo a lo largo del trabajo, de las discusiones que se van a dar en Durban, ya están como germen en Chile. Entonces, por eso señalo eso. Obviamente hay un desarrollo mínimo previo de lo que pasa antes del 2001 y también después, ¿no? Porque el 2020 es el año de la pandemia, entonces hago un poco un desarrollo de qué pasó en ese año y qué sucedió en los siguientes dos. Así que por eso, más allá de este recorte de 20 años, es un poquito antes y un poquito después. Me van a tener paciencia porque soy medio cavernícola en estas cuestiones. ¿Cómo paso a la siguiente para abajo, no? Tengo asistencia técnica para el costado, tampoco pasa. no se ven porque yo también hice un power blanco, te cuesta ver dónde pasar. Ahí pasó, ¿no? Estamos todos viendo una segunda lámina, bárbaro. Muchas gracias, Magdalena. Será la tesis doctoral, pero claramente es en derechos humanos, no en tecnología. Bueno, ¿por qué es un hito? Acá voy a mencionar algo que en realidad no es un aporte novedoso, sino que es algo que coincide toda la literatura sobre estos temas en el continente, o hay varios trabajos al respecto, que es qué es lo que pasa o por qué es fundamental Durban. Bueno, entre otras cosas porque aparece la categoría jurídica afrodescendiente por primera vez en un documento vinculante, y en los términos del sistema universal podríamos decir que
la aparición de la categoría jurídica eleva los estándares de protección, ¿no? Entonces se va a desplegar a partir de este momento toda una estructura burocrática, mecanismos, órganos, convenciones vinculadas con este universo, y los estados van a, justamente al estar firmando también acuerdos en relación a esto, van a empezar a desarrollar política pública al respecto. Entonces hay una coincidencia de Durban como un momento de inflexión. ¿Y qué es lo que vamos a argumentar o que va a pasar a lo largo de todo el trayecto de la tesis? Es que este impacto, este desarrollo desigual burocrático va a tener, o mejor dicho, va a tener impactos desiguales en los diferentes estados, porque bueno, cada estado tiene su caracterización particular. Y acá vamos a introducir el primer concepto más teórico que nos va a acompañar, que es, bueno, cuál es la caracterización de ese estado, ¿no? En los términos, podríamos decir, de Du Bois, que trabajo y traigo a lo largo del texto, podríamos decir, bueno, ¿cuál es la característica de ese estado racial? ¿No? Vamos a decir que esta característica es el racismo criollo, que es el primer concepto que traemos de un politólogo afroargentino que es parte también del doctorado en Derechos Humanos, lo señalo porque me parece importante. Tres argumentos que vamos a recorrer o ver durante toda la tesis. Me centro en este primero que aparece en el medio, que es el marco teórico. Voy a hacer un desarrollo en la primera parte sobre el concepto de racismo epistémico y por qué es importante rescatar o recuperar autores afrodescendientes o autores racializados en general, porque es un poco más amplio al final en el transcurso de la tesis, señalando esto del proceso de invisibilización de autores y de teoría al respecto en nuestro país. Me parece que esto es fundamental. Yo ahí uso este concepto, pero lo pongo a dialogar con otros de autores indígenas o eurodescendientes de distintas partes del continente. Menciono también el trabajo de una autora de la Universidad de La Plata que habla de invisibilización académica. Pongo a dialogar estos conceptos. Yo elijo el concepto de racismo epistémico porque aparece la propia palabra racismo en un contexto de invisibilización como el nuestro. Conceptualizar o poner la palabra tiene un peso en sí, pero básicamente sería esto que dialoga con algo que, insisto, vienen viendo en los últimos años varios autores a lo largo del continente, no solo vinculados a este universo, ¿no? Así que, bueno, no voy a mencionar ahora cuántos o qué, pero sí voy a ir incorporando mientras vaya hablando algunas de estas cuestiones de estos autores. Quizás el primero es el que señalaba recién respecto de la caracterización de las expresiones del racismo en Argentina, y ahora voy a introducir otro más en este momento, que es a Lau Montes. El doctor Lau Montes plantea que Durban va a concretizar en el continente lo que él llama un campo político afro-latinoamericano. Y él va a decir que ese campo político afro-latinoamericano va a estar constituido por tres patas o tres ejes, que va a ser, por un lado, la comunidad organizada en los diferentes países del continente; por otro lado, el Estado desarrollando políticas públicas; y por otro lado, la burocracia o el sistema tanto universal como regional y su financiamiento, que a veces van en conjunto y a veces no, pero va a estar tomando como esa tercera pata, y va a decir, bueno, esto se consolida en Durban porque empieza a haber acuerdos eh, supraestatales y van a obligar a algunos estados que no venían desarrollando política, puede ser el caso argentino, por ejemplo, que practicaba un activo silencio frente a estos temas, que obliga a desarrollar política pública. Por supuesto, esto no desconoce que ya desde los 80, de hecho, Laumonte lo plantea así, y dice, bueno, desde finales de los 80 y principios de los 90, en el continente de forma diferencial, pero en distintos países va a haber desarrollo institucional de los estados. Él plantea eso vinculado a las reformas de la Constitución de Brasil y Colombia, que incorporan el concepto no necesariamente afrodescendiente, pero sí reconociendo a los pueblos, en este caso afro-brasilero y afrocolombiano. Y va a plantear que en Durban, al consolidarse esta estructura burocrática del sistema universal y el financiamiento que ya aparecía de manera esporádica, pero que se vuelve sistemático a partir del comienzo del siglo XX, se va a construir este campo político afro-latinoamericano. ¿Qué voy a hacer a lo largo del texto? Es usar ese concepto como espejo a nivel nacional. Entonces voy a decir, bueno,
cuál sería entonces ese reflejo en el campo político afroargentino. Así que vamos a desarrollar un poco eso o desde ese lugar en cada uno de los periodos que analizamos. Tercer enfoque, y ya avanzamos, tiene que ver con la investigación-acción. Esto me parece sumamente importante porque es parte de mi formación también como trabajador social y entiendo que argumento sobre eso a lo largo de la tesis que la tesis que el doctorado en derechos humanos también implica, o la investigación en derechos humanos también implica cierto grado de intervención en este sentido, que entonces me cuadraban ambas cosas. Hago un señalamiento muy rápido, pero yo venía trabajando estos temas desde antes de ingresar al instituto, con esta inquietud sobre investigación-acción. En el instituto trabaja y da clase la doctora Jaramillo, que es investigadora del CONICET y especialista en estos temas, o su enfoque de la investigación-acción es la centralidad de su trabajo, y yo había trabajado con ella en la tesis de maestría, había sido mi directora de tesis de maestría. Me parecía que tenía algunos elementos para incorporar esto de una manera, o espero que haya sido así, de una manera un poco más acabada en este sentido. Y como toda, yo acá no voy a desarrollar esto, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora va a ser específicamente de esta historia o este análisis que hago de estos 2 décadas. Pero en efecto, voy a exagerar el argumento ahora, pero lo que creo que pasó con esta tesis es que se construyó desde el anexo al inicio. O sea, en el anexo, para los que están conectados y no leyeron la tesis, hay un listado de actividades que yo después, en la primera parte, lo que hago es estructurar y decir, bueno, esto lo dividí de tal manera, por tales argumentos, bueno, argumento por qué está dividido eso, pero en el anexo están listadas las actividades como tal. Por eso es que digo que es una tesis que empieza desde ahí, ¿no? Empieza del anexo, que son las actividades concretas que se hicieron, y en función de eso se fue desarrollando la otra parte. Por supuesto, exagero eso, pero como imagen me parece que funciona. Las actividades cerraron en el 23 como tal, y en agosto, me anoto la fecha porque no me la iba a acordar, 10 de agosto del 23 hice una puesta en común de resultados, en ese caso con la Secretaría de Investigación de la UNLA, y hubo representantes también del Instituto de Derechos Humanos en esa presentación. Ahí no conté nada de lo que vamos a hablar ahora porque no adelanté cuestiones teóricas, sino simplemente lo que hice fue mostrar imágenes de todo, por ejemplo, de estadías en comisaría, acompañamientos en hospitales, en distintos talleres y seminarios en distintos barrios, en distintos lugares, parte de las imágenes de lo que fueron después los encuentros nacionales. Voy a desarrollar algo de eso más adelante, pero básicamente lo que hice fue dar cuenta de esa situación. En parte nos pasaron muchísimas cosas, en el medio hubo hasta una amenaza explícita de una fiscal, pues eso también, bueno, traté de dar cuenta de todas estas cuestiones, que fue lo que pasó en las actividades en todo este proceso. Parte de la investigación-acción o de desarrollar investigación-acción es compartir resultados, así que me parecía que más allá del compartir resultados con las personas que fueron involucradas, estaba bien que hacer ese desarrollo, esa exposición en la UNLA, dando cuenta de estas cuestiones como actividades. Que insisto, acá no voy a mencionar nada de eso, simplemente señalo que fue parte del proceso. Bueno, avanzamos y vamos incorporando las temáticas más adelante, no me quiero ir de tiempo. Bueno, ya con Durban o con la declaración de Durban y el programa de acción en marcha, entramos entonces en la primera década de desarrollo de políticas públicas. Yo voy a plantear que hay 3 temas fundamentales que van a ser tema de discusión durante estos 20 años y que lo siguen siendo ahora, que salen o se desprenden de la declaración y el programa de acción. En la primera parte, en el capítulo 2, hago un señalamiento de esto y acá solo lo voy a resumir en 3 elementos, que es eh, reconocimiento del concepto jurídico, que es lo que señalaba hace un rato, y 2 cuestiones más. La trata transatlántica como crimen de lesa humanidad, aparte de las discusiones en Durban van a ser si debe ser genocidio o crimen de lesa humanidad, y se van a dar discusiones al respecto. Hay desarrollo teórico sobre esto en otras latitudes, no en Argentina, pero discusiones sobre qué pasó ahí. Yo lo señalo simplemente para dar cuenta que va a ser una tensión y que va a ser esa tensión lo que va a derivar, entre otras cosas, por ejemplo, en
15 años después, los reclamos del CARICOM, de los países del Caribe, a distintos a países centrales, ¿no? Entonces esto va a estar en discusión. Colombia va a plantear hace no mucho, hace más o menos unos 2 años, abiertamente la posibilidad de pensar formas de reparación a través de deuda externa. Entonces esto va, la cuestión las derivaciones económicas de la consideración del crimen de lesa humanidad va a ser parte del debate del campo político en estos años. Y después hay 3 temas que yo junto, que son reparaciones, colonialismo y representación, que aparecen en debate en la declaración y el programa de acción. Yo señalo ahí los artículos, demás. Ahora lo que me interesa señalar es que estas 3 cuestiones van a ser también parte de esta tensión que va a aparecer. Quizás lo más relevante de este Predurban es que yo trato de hacer eso en la presentación, de todo el tiempo estar mostrando como dualidad o tensión, ¿no? Entonces planteo siempre como dos contrapuestos, ¿no? Para dar cuenta de esto, simplemente que son tensiones o discusiones dentro de este campo político afro-latinoamericano y particularmente, en este caso, afro-argentino. Primer señalamiento para matizar el argumento de Lau Montes. Esto que voy a decir es algo que Lau Montes mismo dice, y es que, bueno, sí, en efecto, como todo campo político van a estar estos 3 ejes, pero a su vez no son 3 ejes monolíticos, ¿no? El Estado no es una sola cosa monolítica, sino que va a haber también al interior distintos órganos o espacios que muchas veces van a estar en tensión entre sí. Y lo propio va a pasar con el sistema de derechos humanos y con la comunidad organizada. O sea, voy a exagerar el argumento, pero para que se entienda como imagen, ¿no? No todos los negros piensan o pensamos igual, no todo el Estado como una cosa monolítica acciona de la misma manera, incluso aunque, más allá de que, bueno, obviamente hay una conducción ejecutiva siempre, ¿no? Y lo propio pasa con el sistema. De hecho, en el desarrollo de los diferentes mecanismos de Naciones Unidas en estos 20 años, va a haber órganos que trabajen más, déjenme decirlo así. Después al final, si quieren, hablamos un poco de esta cuestión o de cuáles mecanismos de Naciones Unidas tuvieron más o menos desarrollo en estos 20 años, pero como digo, hay más allá de que son 3 ejes que podemos diferenciar, al interior también hay matices y tensiones dentro de cada uno, y a su vez, que quizás es lo más interesante, lo que trato de dar cuenta, es hay dinámicas y tensiones entre esos ejes, ¿no? O sea, ese va a ser un poco el contexto de estos primeros 10 años. Bueno, tomando eso como dimensión, podemos decir que, y mirando el eje del Estado, ya mirando el campo político afroargentino, podemos decir que acá hay un primer desarrollo desigual dentro de ese subuniverso, ¿no? Dentro del Estado, el desarrollo del Estado. Yo planteo el desarrollo del INADI porque en estos primeros años va a ser fundamental, sobre todo en la puesta de un plan de acción que después no se lleva a cabo, pero algo de eso señalo, como el primer impulso del Estado post-Durban es tomar esa agenda en función de esto, de la concreción de un plan contra la discriminación, que insisto, después queda trunco, pero eso hace o genera primeras articulaciones desde la sociedad civil o de la comunidad organizada con distintos, ni hablar con el INADI, pero también con distintos embajadas también. Muchos países van a estar interesados en este desarrollo. Países del continente africano que hasta el día de hoy todavía están interesados en el desarrollo de la agenda de Durban. Durban por múltiples razones. Yo acá tomo lo que corresponde al universo afroargentino, pero por múltiples razones es una agenda que los países de la Unión Africana impulsan y llevan adelante. Así que también a través de sus embajadas van a empezar a tener acciones y contactos con distintas organizaciones o vocerías de la comunidad organizada. A su vez, eso dentro de la comunidad, eso va a generar cierto movimiento. Entonces, el INADI va a ser quizás en esta primera parte, quizás no, lo es en esta primera parte el que mayor acción tiene. Después, para finales de la década, va a ser sumamente cuestionado su accionar, usando los términos de Pita respecto del racismo criollo. El desarrollo del INADI, particularmente acá, va a ser un desarrollo extranjerizante y muy vinculado o estrictamente vinculado a actividades culturales. Ya para el final de la década, yo doy cuenta de esto, algunos investigadores reconocidos en el tema,
de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, uno de la Universidad de Córdoba, que ya eran, insisto, quizás en este universo afrodescendiente local, los que venían desarrollando teoría al respecto, ya hacían críticas abiertas, quizás no en sus papers académicos, pero sí en su carácter público, ¿no? A través de, en ese momento, blog, ahora no se utiliza eso, quizás ahora lo harían a través de Twitter, pero bueno, yo presento algo de esto, del trabajo a través de blog, y sistematizo un poco para dar cuenta de que había tensiones que incluso manifestaban académicos respecto a eso, criticando el accionar del INADI, que durante toda la década terminó siendo eso, un desarrollo cultural y muy enfocado muy enfocado, no, estrictamente enfocado en afrodescendientes migrantes. Como digo, el Estado no es un todo monolítico, así que hay diferentes formas de desarrollo. Por la característica del desarrollo del sistema universal y del sistema regional, a los órganos del Estado que les correspondía desarrollar era el INADI, a lo que después sería la Secretaría de Derechos Humanos, y la Cancillería, sobre todo, que van a ser los espacios, déjenme decirlo así, de forma vulgar, obligados a responder ante el sistema del el desarrollo de política pública. Entonces, estos van a ser los espacios que tengan dinámica en estos 20 años de análisis. Podría sumar acá la Defensoría del Pueblo, porque, un comentario breve, esto algo señalo en la tesis, aunque no está obligada como tal, las defensorías del pueblo en diferentes países de la región desarrollaron agenda de Durban. Quizás el caso más emblemático en ese sentido sea Ecuador, pero pasó eso y pasa todavía, son espacios de desarrollo de la agenda y de articulación con la sociedad civil en varios países de la región. En Argentina eso no pasó. Yo doy cuenta de que, bueno, después del 2009 no había defensor oficial, lo problemático que es poder lograr acuerdos políticos para eso, pasa lo mismo en el INADI también, por eso siempre, o casi siempre en todo el periodo hubo interventores y no eh, directores designados como tal con acuerdos en el Parlamento, pero la Defensoría en esta primera parte, en estos 10 años, sí tenía defensor, entonces uno podría decir, tomando este periodo de 20 años, bueno, era más probable que desarrolle agenda antes que después, pero bueno, no terminó sucediendo. En Argentina eso no se dio así. Yo doy cuenta también de la articulación de las defensorías, ¿no? Como las defensorías de distintos países en estos años igual articularon, o sea, probablemente uno podría suponer que la defensoría nuestra conocía el desarrollo de la agenda que hacían otros, pero bueno, en este caso no desarrolla, por eso es que solo nos centramos en el INADI, o solo acá aporto esto porque es la que mayor desarrollo va a tener. Por otro lado, el sistema universal. Volvemos a estas patas de lo que constituyen el campo político, en este caso afroargentino. El desarrollo en estos primeros 10 años en el sistema va a ser, bueno, primero el impulso de Durban, ¿no? La primera intención va a ser el impulso de Durban. Entonces, en las primeras recomendaciones de los distintos órganos, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Que le piden al Estado de diferentes formas preguntas de cuáles han sido los desarrollos en este sentido. Por supuesto, los resultados no van a ser buenos, y no solo en Argentina, sino que va a pasar eso en distintos países del continente, y esas discusiones van a derivar en la necesidad de un programa de acción de parte del sistema universal y regional un poco más activo en la segunda década. Pero eso lo señalo luego. En esta primera instancia lo que tenemos es eso, solamente preguntas en las diferentes rondas de visitas o los diferentes momentos de distintos órganos en relación al avance o no de esta agenda. Y obviamente van a ser críticos, muy críticos en sus respuestas, que insisto, esto no es solo para el caso argentino, es algo que se repite en el resto del continente, y vemos, o deriva después en la segunda década, en la necesidad de pensar nuevas estrategias. La otra pata de este campo político es la comunidad organizada. Yo acá señalo que pasa una situación muy particular durante toda esta década, que culmina al final de la década, que es los nuevos liderazgos. Esto no es algo característico de este universo, yo señalo eso, digo, de hecho esto pasó en la mayoría o en casi todas las agendas de desarrollo de esos años en Argentina, lo cual es lógico, ¿no? Porque las vocerías o los liderazgos del 2000, 10 años después, son vocerías o liderazgos que, bueno, necesariamente una cuestión generacional se van renovando. Entonces hay algo de eso que va a pasar durante todo este periodo.
y consolidación de algunas organizaciones. También yo planteo esto por las características de la situación, de la expresión del racismo en nuestro país. Planteo que en la previa Durban, la comunidad organizada afroargentina, en este caso, ¿no? Va a vivir su momento de mayor debilidad institucional. No argumento mucho más de eso, solo menciono porque los límites de la tesis implican eso, pero lo que señalo es que, y de hecho cuando uno lo ve, esto que estoy diciendo ahora, estoy simplemente retomando argumentos de otros trabajos que han hablado de esto, no estoy trayendo algo novedoso, pero lo que señalo es que si uno ve solamente la cantidad de organizaciones en la década del 90 y a fin de esta primera década del nuevo siglo, ya la cantidad de organizaciones da cuenta de eso, de que efectivamente este es un momento de mayor corpus, ¿no? O pasa eso en la comunidad organizada, a su vez que, insisto, se generan nuevos liderazgos que después van a ser importantes en la siguiente década. Bueno, me voy adelante para hablar de el Bicentenario y miro la hora. Bueno, me apuro. Si me permiten, ¿puedo tomar un mate? Perdón, que me voy quedando con garganta seca. Mientras comento esto, en el 2010 pasa algo muy significativo, que es el censo. Es el Bicentenario y el censo, ¿no? Se van a juntar esas dos cuestiones, entonces yo planteo esto, que hay una condición de posibilidad, les pido mil disculpas. Hay una condición de posibilidad de discusión sobre el mito de la Fundación Nacional, digamos. Esto va a estar en cuestión no por esta agenda particularmente, sino porque, bueno, es un momento de quiebre institucional, ¿no? Eso es lo que pasa en el Bicentenario, bueno, sucede no solo en esta agenda, sino en muchas agendas, pero permite también revisitar ciertos elementos de nuestra fundación. Algo de esto pasó también en el centenario, ¿no? Parece totalmente lógico. De hecho, hago dialogar ambos momentos en este fragmento. Sin duda, como todo censo, es un elemento característico de los estados y es una forma también de conocer a su población, pero también de presentarse ante el resto del mundo, ¿no? Entonces hay una característica del censo que es muy particular y de hecho el censo va a ser un espacio de disputa. Yo planteo a través de un autor que voy a incorporar ahora a estas discusiones que venimos teniendo, a la caracterización del Estado, de la forma de entender este campo político, que es Díaz Campos. Díaz Campos va a plantear que, sobre todo a fin de la década pasada, él va a mencionar esto en el 2009, y con una consolidación en el 2011, o sea, en esta transición de tiempo que estamos viendo ahora, dentro del universo del campo político afro-latinoamericano se van a cristalizar dos tensiones. Tengo que volver y ir para explicar esta parte. En efecto, el análisis de Díaz Campos es que Durban va a consolidar acuerdos mínimos, va a decir, de esta tensión que él va a llamar de la afroizquierda y la afroderecha. Va a decir, acá hay una tensión dentro de este universo de campo político que uno puede poner lugar conservador o progresista. Si se quiere, él usa estos términos que yo traigo, que es afroderecha, afroizquierda. Y él va a plantear que, Uva, por favor, esa tensión encuentra un punto en común o estándares mínimos de acuerdos en Durban, vinculado a esto que señalaba recién, ¿no? De la categoría jurídica, la elevación de estándares de protección, y cierto acuerdo mínimo en que era necesario un desarrollo de la agenda de forma sistemática en todo el continente. Lo que plantea Díaz Campos es, eso entra en tensión y más allá de las discusiones de propio Durban, en Durban, comento para los que no leyeron la tesis, en Durban los acuerdos no los firma ni Estados Unidos ni Israel, se levantan de la mesa de declaración, y después eso va a derivar en que algunos países centrales, Canadá, por ejemplo, en la primera década, en el 2009, toma la decisión de salir de los acuerdos. Esos ya más vinculados, los primeros se levantan por las discusiones vinculadas al sionismo y a la consideración de las políticas contra Palestina como
o igualando esas políticas con lo que fue la apartheid en Sudáfrica. De hecho, eso deriva del artículo 63 de la declaración, donde habla abiertamente de la necesidad de construir políticas de paz en Palestina. Eso es sumamente relevante 25 años después, pero Estados Unidos y Israel se levantan por esas discusiones. El resto de los países en esta primera década van a cuestionar lo vinculado a esto que decía antes, ¿no? De la trata transatlántica como crimen de lesa humanidad, que eso pueda o no derivar en reparaciones económicas. Entonces los países centrales van a decir, no, nosotros salimos de estos acuerdos por esta cuestión, ¿no? Entonces esto va a estar en tensión durante toda la primera década, y dice Díaz Campos, eso se consolida al final de la década, o sea, se vuelve a cristalizar. Habíamos encontrado acuerdos mínimos, como los países centrales pierden esa discusión en Durban, a través del financiamiento internacional van de nuevo a disputar ese campo político afro-latinoamericano, y eso se va a cristalizar en dos cumbres específicas que él plantea eso. Comienza todo esto en el 2009 y para el 2011 va a estar cristalizado. A mí me parece interesante porque yo recojo una entrevista de Pita que él plantea el año 2009 como un punto de consolidación de la afroizquierda a nivel local, ¿no? Y me parece significativo esto, que en la literatura, porque esto estoy diciendo, hay consenso, si se quiere, de un lado y del otro de la biblioteca, ¿no? Yo planteo un argumento de la CEPAL, un texto que conduce o dirige el doctor Antón Sánchez, un intelectual vinculado a estos temas de Ecuador, donde él plantea algo muy parecido, pero desde un punto más de vista conservador, si se quiere, pero plantea algo muy parecido. Digamos, hay un consenso de que al final de la década se cristalizan nuevos acuerdos y hay nuevas tensiones, ¿no? A mí me parece que es esclarecedor el concepto que trae Díaz Campos. Díaz Campos está mirando la política afro-latinoamericana y su reflejo en Venezuela, ¿no? Que es su lugar de origen y lo que está analizando. Yo trato de hacer eso como espejo, mirando lo que pasa en el continente y pensando Argentina, ¿no? Y señalo que, bueno, hay algunas coincidencias respecto de esto, ¿no? ¿Qué es lo importante de Díaz Campos? Es que no está señalando personas. Yo hago esa aclaración porque esto puede ser problemático como concepto, ¿no? Pero lo que quiero dar cuenta es que hay un campo político y que ese campo político hay tensiones, ¿no? Que no todos piensan lo mismo. Un poco señalaba esto de forma vulgar al principio, pero me parece que como imagen funciona. Que bueno, a lo largo de todo este proceso va a haber tensiones. Yo trato de hacer eso constantemente, de presentar siempre las cuestiones de esa manera, ¿no? Como contrapuestas a propósito, simplemente para esto, para dar cuenta de que hay tensiones en este campo político. Y como digo, para el fin de la década, comienzo, esto se va a ver cristalizado. Particularmente nosotros nos pasa esto, que está el bicentenario, entonces también está la condición de posibilidad de discutir eh, eh, sobre la fundación o el mito nacional y las implicancias en el censo. Finalmente esta discusión la comunidad organizada la pierde en un sentido que, bueno, no se va a incorporar la categoría al censo, sino que va a aparecer en una planilla alternativa. De todas maneras podemos sacar algo de datos de ello. Yo señalo quizás como el dato más significativo, la caracterización de la población, ¿no? Que me parece que dentro de ese universo afro-argentino, el 92% va a ser de origen argentino justamente, y 8%, un poquito menos, 7,90 y algo sería exactamente, es de afrodescendientes migrantes, ¿no? Eso es muy interesante para pensar el desarrollo de la agenda que venía haciendo el INADI en los 10 años previos, ¿no? Que era un desarrollo estrictamente, era desarrollo cultural, como decía, actividades culturales, y estrictamente centrado en este porcentaje mínimo de su universo afro-latinoamericano. Quizás lo más importante del sistema en estos años va a ser la conciliación de lo que decía el diseño, ¿no? Va a terminar estos primeros 5 que estoy desarrollando con la consolidación del diseño. Los diseños internacionales no aparecen con esta agenda, es una forma de Naciones Unidas de desarrollar o de impulsar distintas agendas. Había habido diseños de la mujer, había habido diseños de indígenas. De hecho, la tercera conferencia mundial contra el racismo es el final de uno de los diseños vinculados a la agenda indígena. Entonces, simplemente
lo hace de una manera de esto, de impulsar políticas en los distintos países. Un poco señalaba esto, en la primera década hay nulo desarrollo en algunos países o muy poco desarrollo, entonces se empieza a generar estos debates de qué debe hacer el sistema, tanto universal como regional, para impulsar esta agenda, en parte más allá de su posicionamiento en lo que estamos acá tensionando como afroizquierda, afroderecha, va a haber acuerdos mínimos de la comunidad organizada de que así debe ser y se llegan entonces a la consolidación al final de este periodo de esa situación. Sobre el censo mínimo, comentario mínimo, va a haber un debate sobre qué o cómo se debe construir esa categoría. Ese debate sigue vigente hasta el día de hoy. Yo lo que trato de dar cuenta, más allá de dar mi posición al respecto, es de que existe una tensión ahí que todavía no tenemos resuelta. En el último censo se incorporó en la planilla general. Igual hay críticas, insisto, dentro de este universo, de este campo político afro-argentino, hay críticas tanto de lo podríamos considerar afroderecha, afroizquierda, respecto de la forma en lo que se hizo, así que eso sigue siendo una tensión. Acá simplemente trato de dar cuenta de la tensión y trato de explicar un poco algunos conceptos vinculados a las políticas de población en el primer centenario de la patria y cómo sería bueno pensar en contraposición a eso un nuevo desarrollo desde el punto de vista estadístico más allá del censo en todas las estadísticas del Estado, ¿no? Avanzo rápido porque el tiempo se va y a mí me gusta hablar mucho, entonces avanzo porque si no me quedaría en algunos temas y seguiría. 2015-2019 tenemos, insisto, volvamos al campo político afroargentino, tenemos tres ejes, si tomamos el Estado, en este periodo particular vamos a tener un cambio de gestión nacional que no va a ser un simple cambio, sino que con él va a traer algunos cambios generales en las lógicas de la política pública, y yo planteo que hay regresión de derechos. Algo de esto argumento la tesis de maestría. Acá simplemente lo que estoy haciendo es trayendo a otros autores que han hablado al respecto de esto, de políticas desarrolladas con enfoque de derecho en la primera década, entonces estoy señalando como, bueno, como hubo retrocesos en ese sentido, y vamos a hacer especial hincapié en la violencia institucional racista. Acá se da una dimensión interesante, un poco volvemos a lo mismo que planteaba, que el Estado no es un todo monolítico. Entonces vamos a tener desarrollo, acá la presencia, así como el INADI venía siendo el mayor el desarrollador de políticas en la primera parte, en esta segunda eso va a estar a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, que va a ser la que toma institucionalmente o por normativa además la obligación del desarrollo del diseño internacional, ¿no? Entonces, va a ser el eje del desarrollo. El INADI va a seguir haciendo algunas actividades cada vez menos y siempre igual vinculadas a actividades culturales, muy parecido a lo que empezó a desarrollar a fin de la primera década, la ciudad de Buenos Aires como municipio. Ahí va a haber casi un espejo de actividades. Para los que sean de la ciudad de Buenos Aires, lo digo, que de Buenos Aires celebra Afro, algo parecido a eso, digamos, que era el desarrollo que tenía el INADI. Y lo va a seguir haciendo, pero insisto, de forma mínima. Acá la centralidad de esta forma, que yo digo, bueno, es la expresión de la extranjerización o de estas formas del racismo criollo, va a caer en la Secretaría de Derechos Humanos. Esto no quiere decir que las otras dos expresiones no estén, ¿no? La invisibilización y la negación, sino que eso se va a transformar y va a mutar en diferentes espacios. Así que la Secretaría va a ser la encargada de desarrollo del diseño y por consiguiente va a ser la que tome la posta en este sentido. Por otro lado, como digo, yo argumento que traigo estadísticas de organizaciones sociales y señalo, bueno, un aumento de lo que conocemos como el gatillo fácil en Argentina en estos años, eso podemos dar cuenta de esto. No es algo que haya hecho yo, simplemente estoy trayendo datos de organizaciones y algunos estudios que se han hecho en estos años. Y sí, en estos años yo hice seguimiento vinculado a investigaciones en la UNLA de la violencia policial contra migrantes africanos, que sí hubo un recrudecimiento en estos años, ya ahora lo decimos como se dice, con el diario del lunes también, con el reconocimiento de esta situación de órganos del sistema universal y el sistema regional. En ese momento había algo de lo que se palpaba en ese sentido y dijimos, bueno, dijimos porque fue trabajo también conjunto con otros
investigadores del instituto, bueno, hay que sistematizar esto que está pasando, hay que tratar de acompañar los casos, y eso derivó después en cierto reacomodamiento del campo político. Yo planteo que esto es algo que dice Laumonte, yo solamente estoy haciendo reflejo a nivel local. En efecto, como estos tres ejes componen el campo político, cuando hay cambios en uno, sin duda hay cambios en la dinámica, entonces eso se refleja en todo el aspecto. Y este recrudecimiento de la violencia institucional y de los casos de gatillo fácil va a implicar también un reacomodamiento dentro de los universos del campo político afro-latinoamericano. Por eso me parece interesante de Díaz Campos, porque no está pensando en personas, sino en mostrar la tensión que existe dentro del campo político. Entonces podríamos decir que algunas organizaciones van a pasar de posiciones más conservadoras a posiciones más progresistas, y se va a generar ciertas nuevas alianzas. Eso que se había cristalizado para final de la primera década va a volver a generar una tensión y reacomodamiento en estos primeros años, en virtud de esto, del desarrollo desigual que empieza a ser el Estado en este periodo. Quizás a diferencia de lo que pasa a nivel local, que tenemos eso, poco desarrollo, un desarrollo extranjerizante vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos y violencia institucional, el sistema universal y el sistema interamericano van a impulsar el diseño. Entonces, quizás en estos años pasa todo lo contrario, empieza a haber una actividad mucho mayor, distintos órganos y mecanismos a preguntar al Estado argentino, a hacer visitas al país. En el 2019 tenemos la visita del grupo de expertos de afrodescendientes. Yo relato un poco de esto, cómo fue ese proceso, cómo se articuló el instituto también, o yo en representación del instituto participé en esas discusiones, y se me va el tiempo, así que avanzo. Y llegamos al final. El 2020 va a ser un punto de inflexión, yo señalo algunos argumentos. Para los que no leyeron la tesis, quizás el argumento más sencillo que todos entendemos es que cambió el mundo en el 2020, y no tengo ni que explicar por qué, pero en ese año particularmente las restricciones de circulación generaron ciertos reacomodamientos, y yo planteo esto, pauperización también de las condiciones de vida de las mayorías populares, y eso devino también en que tuviéramos que pensar nuevas estrategias de intervención. Y también hubo cambios, no solo porque un cambio a nivel de gestión estatal y nuevo impulso de distintas agendas vinculadas a derechos humanos, y pasa eso también con el campo político afroargentino, y también porque hay cambios en el sistema tanto universal como en el sistema regional. No dije de la parte anterior, entonces voy a sumar acá. Yo argumento sobre el por qué considero o por qué es importante hacer un vínculo entre el gatillo fácil y el perfilamiento racial. Particularmente, el CID y el SUL van a estar preocupados por eso, sobre todo a partir del año 2020. El caso Floyd es el más emblemático, que va a obligar no, sino que va a generar en el ámbito del sistema universal nuevos acuerdos y nuevos mecanismos. Hay un mecanismo específico sobre violencia policial que se genera en ese año, y que empieza a tener un desarrollo hasta el día de hoy todavía bastante importante. Yo planteaba esto de que si uno divide todos los órganos y mecanismos que se vinculan a Durban o están vinculados a Durban, uno podría decir que hasta el 2020 el grupo de expertos y el comité CERT son los que mayor actividad, o sea, si uno mira los informes, las visitas país, las consultas sobre el tema y la producción teórica que hacen, esos dos órganos son los que más producen. A partir del 2020, este órgano que señalo, vinculado a violencia policial, no digo que se pone a la par, porque bueno, no se puede poner a la par en 5 años de lo que han hecho en 20 años los otros órganos, pero sin duda es uno de los órganos que más producción tiene, y este tema va a ser fundamental en la agenda de ambos sistemas. Tuve la oportunidad de hablar con la comisionada de la CID en el 22, algo de eso señalo también en la tesis, hizo una nota en página 12 al respecto también, donde tanto ella como su equipo, el equipo de la Relatoría contra el Racismo de la CID, planteaban que para ellos era una preocupación, y que desde el 2020 estaban haciendo hincapié en el trabajo sobre perfilamientos raciales. Por supuesto, esto excede el universo estrictamente afroargentino, ¿no? Porque estamos hablando justamente de los perfilamientos raciales hacia las mayorías populares, no solo de Argentina, sino las mayorías populares de todo el continente.
pero en efecto esto dialoga, entonces por eso lo traigo a un desarrollo sobre esto. Ya en el 2020, entre los cambios significativos, y voy a señalar como una propuesta novedosa en ese sentido, a 20 años de Durban, como quizás el gran desarrollo o el primer gran desarrollo de políticas vinculadas a esto del Estado argentino, que es la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina. Tengo también el diario del lunes en el sentido de que la Comisión Interamericana ha publicado los estándares de derechos económicos, sociales, culturales en el año 22, si no recuerdo mal, y en ese documento de estándares plantea como una buena práctica o como un desarrollo acorde, respetuoso a los derechos humanos, el desarrollo de la comisión. Entonces, en efecto, puedo decir que no es solo lo que yo considero, sino que el sistema interamericano también lo ha considerado así, pero particularmente porque a ver, en esta interacción, de hecho es lo que va a pasar y lo que señalo, o lo que Díaz Campos señala como afroderecha. Yo traigo a Hayden, que es un autor estadounidense, también, él no es afrodescendiente, pero es un autor racializado que habla de multiculturalismo liberal para caracterizar las políticas, sobre todo desde el 2010 en adelante, vinculadas a la agenda del racismo en el continente, pensando en esto, en desarrollos individuales o de asimilación o individuales, o utiliza esas palabras en un texto que se llama Identidades Malentendidas, muy interesante, de divulgación, pero es parte de lo que desarrolla él teóricamente. Entonces, en efecto, acá esto se contrapone a eso, ¿no? Porque son políticas que están debatiendo con la propia comunidad organizada y que están planteando diálogos y tensiones en este sentido. A ver, si corremos el riesgo, insisto, al ser tres patas, sí que es un poco lo que planteo, o lo que hace Díaz Campos de planteo respecto de lo que es la afroderecha, que es a veces hay vocerías que son financiadas desde afuera y que imponen criterios de cómo se debe desarrollar la agenda, incluso aunque sea fuera de los acuerdos que se tuvieron en Durban o en contraposición de los acuerdos que se tuvieron en Durban, que es distinto a decir, bueno, la comunidad organizada, el Estado tensionan porque obviamente habrán tensiones, y esa tensión también va a jugar en el desarrollo que se haga o no de la agenda del sistema universal. O mejor dicho, todo lo que se propone como estándar en el sistema regional o en el sistema regional necesariamente va a tener que dialogar con lo que pasa en cada territorio, ¿no? Yo traigo en estas discusiones a Fanon y digo, bueno, sí, traigo a Du Bois y hablamos de la caracterización del Estado racial. Traigo otro clásico que son Carmichael y Hamilton para decir, bueno, efectivamente el racismo estructural y el racismo institucional, hay que leer esas características para entender el desarrollo de la política pública, pero hablo un poco de la perspectiva fanoniana, en el sentido que digo, bueno, con Fanon entiendo que en efecto las expresiones del racismo van a ser muy particulares, o sea, las expresiones del racismo estructural va a ser muy particular dependiendo de los desarrollos de cada uno de los estados. Ahí conecto en todo caso con Pita, que plantea, bueno, ¿cuál sería esta caracterización en nuestro estado, ¿no? Que es esta caracterización del racismo criollo. Entonces, en función de eso, si uno tiene en cuenta esa particularidad, hay un diálogo constante que va déjenme decirlo así, porque me parece que es una imagen que funciona, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? El sistema puede proponer, pero también el sistema va a tener que dialogar con esa tensión generada en cada lugar concreto, y eso en todo caso es un desarrollo de política pública con enfoque de derechos, o respetuoso de los derechos, cuando el contexto importa, ¿no? Y los actores del contexto importan. En ese sentido, la comisión va a generar un consejo asesor de organizaciones afroargentinas. Eso es un poco lo que señala el estándar de la CID como buena práctica, y un mecanismo de renovación de esas representaciones de cada una de las organizaciones de todo el país, y a su vez se van a generar políticas públicas en diálogo con la comunidad. Yo planteo las experiencias de los encuentros nacionales y cómo de esos dos derivan 19 propuestas concretas de política pública, que listo en la tesis, y ahora como se me va el tiempo no puedo desarrollar sobre eso.
algo de esto también vinculo con el trabajo territorial con migrantes y señalo cómo esa tensión termina derivando en que dentro de su universo, a ver, volvemos a lo mismo, al universo poblacional, dentro de su universo afroargentino, va a haber un porcentaje mayoritario de organizaciones afroargentinas que van a eh, culminar acá en la articulación con el Estado a través de la Comisión, y dentro del universo de ese 8% también hay discusiones diferenciales, digamos, no es lo mismo la situación de los migrantes afrodescendientes de los países limítrofes que pueden regularizarse por la característica de la normativa nacional de una manera mucho más sencilla y que van a estar centrados sobre todo en el artículo 7 y 8 de la ley de migraciones, sus reclamos, o sea, sus reclamos van a estar muy vinculados a derechos económicos, sociales, culturales, y que la mejor manera de atender esos reclamos es de forma situada, ¿no? Digo, el planteo es esto, estos derechos se ejercen en el territorio y entonces es necesario pensar políticas específicas en el territorio para, para esta población, y después hay otros reclamos vinculados a la población africana y afrodescendiente no limítrofe, que su primer gran barrera va a ser la regularización migratoria, y ni hablar que van a ser víctimas de violencia institucional racista, un poco lo que comentaba en la otra parte. Entonces también la necesidad de pensar dentro de su universo las particularidades de cada una de las situaciones en contraposición a lo anterior que bueno, se había hecho de otra manera. Quizás podría cerrar con esto y ya nos vamos para otro lado, que es la sentencia de la Corte Interamericana. Eso va a llegar en el 2020, es la primera sentencia de la Corte donde habla de las motivaciones racistas de la policía en el accionar policial, y se va a poner el concepto del perfilamiento racial a la cabeza, y es parte de lo que explicaba recién, que el sistema interamericano, que quizás no tenía tanta actividad como ha tenido el sistema universal en estos 20 años, toma la posta de esta cuestión, y hasta el día de hoy todavía sigue siendo parte fundamental dentro de este universo afro-latinoamericano. Bueno, creo que algo de esto estuve señalando a lo largo de la exposición, entonces voy a avanzar rápidamente, así cerramos y no extiendo demasiado. Aportes empíricos, creo que hay algo ahí que sí es novedoso, que es la sistematización de esta situación, o de todo, la sistematización de todo lo que se produjo dentro del campo político afro-argentino en este periodo, sobre todo de la producción estatal, que eso, como es de libre acceso, a veces hubo que hacer pedido de información pública, pero es de libre acceso, así que ese fue el primer trabajo de sistematización. Y después la intención también de registrar la perspectiva de cada uno de los involucrados. Yo traigo a Du Bois y digo, bueno, es importante, voy a Du Bois y a Ochi Curiel para plantear, bueno, como todo en cualquier otra agenda también existe proceso de burocratización. Hay varios estudios que hablan sobre esto en otras agendas. A mí me interesa el trabajo de Ochi Curiel porque específicamente está pensando en el universo afro-latinoamericano. Pero en efecto hay algo de esto también de lo que Du Bois habla como doble conciencia o el velo de la raza, que muchas veces explica también los posicionamientos de los diferentes funcionarios públicos. Y, insisto, hablo también de los procesos de burocratización, de vocerías o de líderes comunitarios también en el proceso de articulación con el Estado. Entonces, por eso me parece importante hacer un registro general de las personas involucradas, que más o menos trato de hacer eso, insisto, simplemente para dar cuenta de que existen tensiones, no más que eso, porque en muchos aspectos, nada, no estoy planteando resoluciones de esos conflictos, sino al contrario, me interesa dar cuenta de eso, que existen tensiones y que los va a seguir habiendo. Acá simplemente estoy poniendo de forma operativa algo de lo que hablamos recién, así que quizás podríamos avanzar. Quizás lo más relevante de este aspecto es que estas políticas no han desafiado la característica propia de lo que Du Bois llamaría como el Estado racial en Argentina, ¿no? Y que quizás ahí, en todo caso, está el gran desafío. Y quiero avanzar un poquito, voy avanzando a ver si, bueno, ya con esto cierro, prometo que con esto cierro. En todo caso, después me dirán de qué les interesa seguir conversando. Entiendo que estamos hablando de esto en un contexto donde, por ejemplo, el INADI ya no existe, ¿no? Entonces, los debates cuando estaba investigando esto era si
tenía que existir un instituto de características nacional, como puede ser el Instituto de Asuntos Indígenas para Afrodescendientes, y bueno, ahora estamos en esta situación. Pero sí pienso que muchos de estos sistematización o trabajo de análisis de lo que sucedió nos permite a nosotros insumos para pensar en lo que viene. Eh, bueno, quizás son muy optimistas en pensar en lo que viene, pero sí pienso que, bueno, el Estado argentino tiene acuerdos firmados y tiene que desarrollar política pública y no puede vivir aislado del mundo eternamente. Así que pienso que, bueno, aunque muchos de estos aspectos, o esto, hablar de una comisión dentro del INADI, que ya ni siquiera existe el instituto, muchas veces puede sonar como extraño, pero entiendo que todo esto en todo caso, insisto, puede ser un insumo para lo que viene. Y me interesa hacer un último comentario respecto de la variable, la incorporación de la variable en estadísticas y censos. Vuelvo, no solo el censo es importante o el, qué sé yo, la encuesta de hogares, sino pensar también en estadística vinculada a violencia policial. El caso de Acosta Martínez obliga al Estado a producir datos en nivel de justicia y también a generar capacitaciones, por ejemplo, efectivos de seguridad. Entonces, estas son cuestiones que en algún momento Argentina tendrá que ponerse a derecho y desarrollar política al respecto. Y bueno, la intención es que algo de esto pueda servir en ese sentido. Bueno, dejaría por acá, voy a mostrar el muchas gracias porque lo puse, entonces lo muestro. Y si hice bien las cosas, dejé de compartir ahora, así que bueno, los escucho. Muchas gracias. Bueno, aplausos a la distancia. Bueno, muchas gracias, Jeremías. Vamos a dar inicio a las devoluciones, a los comentarios del jurado. No sé si quieren ahora, así en vivo, organizar un orden de presentación o alguien quiere empezar. No me hagan mirarlo fijo a través del Zoom, pero bueno, no sé si José, ahí está. Empezamos por el que está más lejos geográficamente. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la tesis. Me pareció un análisis muy bueno, sostenido en un análisis empírico realmente muy fundado. Em, no sé, yo no sé cómo es la dinámica de estas defensas porque es la primera que yo participo, pero así que díganme si digo algo fuera de lugar, pero a mí un poco me quedan dos, dos puntos que me gustaría escuchar un poco más. Uno es, vos es decir, la tesis me pareció muy buena, pero vos mencionas todo el tiempo el estado racial y el racismo criollo y me gustaría un poco más de caracterización específica respecto al caso argentino, de cuáles son, es decir, cómo y por qué el estado argentino es un estado racial y cuáles son las características del racismo criollo. Por otro lado, me parece... es decir, me gusta tu tesis por lo matizado que es en términos del análisis, conclusiones, avances formales, límites estructurales, me parece muy bueno, pero, y tal vez, es decir, si tuvieras que hacer una evaluación, es decir, me parece que lo bueno de la tesis es ese matiz, ¿no? Pero ahora te quisiera empujar un poco más a hacer una evaluación, porque a medida que leía la tesis iba y venía entre dos posiciones. Bueno, sí hay límites, pero hubo avances, y la otra posición es, hubo avances, pero los límites no se pasaron. Y estaba entre, bueno, ¿qué es lo que me dice esta tesis? Creo que dice las dos cosas y en diferentes momentos dice, en diferentes momentos, pero si tuvieras que definir y decir, este proceso trajo cambios que realmente a pesar de todas las limitaciones fueron importantes o este proceso demuestra que esta estrategia realmente se encuentra con límites que son imposibles de pasar. Es decir, creo que la tesis es un poco, lo bueno de la tesis es que está entre esos dos puntos, pero ahora me gustaría un poco presionarte un poco y ver entre cuál de esos puntos caes vos. Y eso serían mis devoluciones.
Excelente. Magdalena, ¿querés seguir vos? Bueno, un gusto. Bueno, yo agradezco la oportunidad de haber leído la tesis, porque la verdad que eh, aprendí un montón. Ordenó y organizó un campo de acciones y de políticas que yo por lo menos lo conocía más parcialmente, ¿no? Entonces, hace una reconstrucción muy minuciosa, muy completa, a distintos niveles, nacional, internacional, local, con más énfasis quizás en la ciudad de Buenos Aires que en otros espacios. Es bastante bonaerense céntrica, lo cual es entendible, y solo digo como que a futuro se puede incluso enriquecer más eso, pero es un avance muy importante en el conocimiento de todo ese despliegue de las políticas. Entonces eso es como una genealogía de las políticas públicas al respecto a nivel internacional y nacional y local. También ensaya, es como un plus que no estaba anunciado, pero también está una cartografía regional de las organizaciones afrodescendientes en Argentina, y también en esas políticas también hace como en las políticas y en relación a las organizaciones como una periodización, ¿no? De las transformaciones de las organizaciones y su creciente organización, valga la redundancia, y también de las políticas después de Durban. Y bueno, y después otra cosa que me pareció como súper destacable es cómo a través de todas estas entrevistas y también el rescate de opiniones públicas, vas mostrando como la imposibilidad de ver la afrodescendencia como realidad argentina de un montón de funcionarios, desde los más progresistas hasta a los quizás no tanto, y eso también me pareció muy lindo, me pareció muy importante. Y después yo también hice como algunas, que creo que un poco vos trataste de dar cuenta de decir, bueno, yo no me pongo a elegir, pero para mí como el uso de la categoría afroizquierda y afroderecha me parecía como muy connotado, ¿no? Como valorativo. No sabía si era tan operativo como científicamente, como analista, para decir cómo caracterizo las acciones y las opciones de ciertas organizaciones y de otras, como que sin quizás usar esa, esa palabra, o sobre todo cuando usaste algo más fuerte que era, ya no me acuerdo ahora, eh, como el oportunismo, algo así, afrooportunismo. Y yo que vengo hace muchísimos años trabajando con una organización acá en Santa Fe, con la Casa de la Cultura Indoafroamericana que vos traes, ¿no? Yo voy viendo la construcción de eso, ¿no? Y desde dónde las personas pueden construir y desde dónde, con qué herramientas, con qué elementos para pensar. Entonces, por ahí, como sugerencia, me parecía pensarlo más como búsquedas de alternativas de cómo construir una visión y cómo ellos mismos fueron visibilizando, ¿no? Durban los transformó a ellos mismos, ¿no? Lucía, la directora de la casa, dice siempre, nosotros llegamos como negros y salimos como afrodescendientes. Y bueno, también hay como una búsqueda y un diálogo transnacional, digamos, sobre la construcción de esto. Y ahí, recuperando lo que dice José, me parece que es interesante cómo recuperás el análisis de Federico Pita sobre la idea de un racismo criollo fundado en la invisibilización, etcétera, pero también como que a futuro, nada que tenga que hacer la tesis, porque me parece que ya hace un montón de cosas, ¿no? Pero para seguir en el diálogo, digamos, pensando, cómo también hay formas de construcción de raza y racismo a la norteamericana, como en Hispanoamérica, en Argentina específicamente, que no son para nada no racismos, pero son diferentes, y cómo esas políticas internacionales propuestas en estos escenarios internacionales también tienen como un impacto etnogenético, ¿no? Como de tipos de identidades y de tipos de formas de acción y de lucha que se propagan y que se impulsan. Y ahí me pareció re lindo cuando vos dijiste, eh, la política de cuotas también puede ser en cierto sentido un tipo de
mirada más individualista que estructural, ¿no? Y es súper difícil construir reparaciones a nivel estructural y cambios, pero bueno, nada, como muchas de las cosas que me abren tu tesis para seguir conversando, así como por ahí vos haces como una ecuación que a veces puede ser como muy eh, esto entre jóvenes de barrios marginales igual a jóvenes racializados. Bueno, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo lo estudiamos más? O sea, yo creo totalmente en la selectividad del sistema penal, en la selectividad del accionar policial, pero decía como a futuro, ¿cómo lo podemos estudiar más sistemáticamente? Porque vos tomás como algunas sentencias como la prueba, pero eso es algo individual y para pensarlo de forma más estructural necesitamos esta agenda que con gente como vos para estudiarlo sistemáticamente y también quería felicitarte por todo el laburo que vas mostrando ahí en relación a los migrantes, en relación a, eh, nada, eso, como para charlar de lo que tengas ganas de esto de recuperar o no, pero te felicito y a tu director que lo veo ahí también. Excelente. Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas, todes. En primer lugar, quiero felicitar a Jeremías y al director, a Juan Francisco Martínez Peria, eh, por esta tesis y también quiero agradecer la invitación a participar de este jurado con colegas tan respetados. La verdad es que estoy muy contento de haber podido leer esta tesis y, como bien dijo Magdalena, de haberme enriquecido con este trabajo tan necesario. En este sentido, y en primer lugar, quiero destacar el valor del trabajo de investigación que llevó adelante Jeremías y también destacar la rigurosidad en la presentación y en la articulación de la argumentación de la tesis. Bueno, como sabemos, la tesis doctoral realizada por Jeremías constituye una investigación sólidamente desarrollada y argumentada que propone una tesis original acerca del impacto de los cambios estructurales sobre los afrodescendientes de Argentina y sobre las instituciones del Estado Nacional introducidos a partir de las políticas públicas dirigidas a los y las afrodescendientes en las últimas 2 décadas en Argentina, mediante la perspectiva de la investigación-acción como abordaje metodológico a partir de la agenda establecida en la conferencia de Durban. Desde el punto de vista formal, la tesis está organizada en 7 capítulos, precedidos por una introducción y seguidos por conclusiones, bibliografía y un anexo metodológico que hoy muy claramente retomó Jeremías en su exposición y que me parece ayuda a comprender todo el desarrollo de la investigación de la tesis doctoral. Y en este sentido, en términos metodológicos, Jeremías hace una observación con la que estoy muy de acuerdo sobre el uso de la primera persona del singular o sobre tu implicancia con el objeto de estudio. Y en este sentido, quiero decir que yo coincido en que estas modalidades no quitan en absoluto objetividad al trabajo académico, científico, sino todo lo contrario. Y me pregunto, ¿cómo podría ser de otra manera? Cuando investigamos, están presentes en nuestras investigaciones, nuestras obsesiones, nuestros fantasmas y nuestros deseos, y todo eso es lo que nos moviliza a producir las operaciones implicadas en la producción del conocimiento. Por otra parte, o asimismo, diría, el tono general con el que está escrita la tesis me hizo pensar por momentos en la investigación de algunos cientistas sociales, en particular antropólogos y antropólogas, en las que aparecen ciertamente muy implicados, implicadas en su experiencia de investigación. También, y esto es parte de este acto de defensa de tesis, quiero decir que la tesis permite constatar un profundo y riguroso análisis y un sólido conocimiento de los problemas que aborda, así como el dominio de herramientas teórico-metodológicas apropiadas. Y también tengo que decir que la tesis fue presentada de manera clara y fundamentada en relación con la tesis principal, los objetivos propuestos, las hipótesis de trabajo y los desarrollos que exhibe. Esto es algo que está muy bien planteado desde el principio, sobre todo en el primer capítulo, ¿no? Destaco también el trabajo
sobre las fuentes que se eligen, los estudios de carácter académico que hoy Jeremías retomó, sobre todo en los representantes más importantes de sus fuentes teórico-metodológicas, sobre todo de los enfoques teóricos con los que desarrolló la tesis. También el material de archivo y la información recabada a actores clave, los instrumentos normativos que consideró y también la jurisprudencia, ¿no?, a la que hoy también se refirió muy puntualmente. También cabe señalar que la tesis fue volcada en un extenso trabajo de escritura clara y precisa, que presenta además una nutrida, frondosa y actualizada bibliografía que fue explicitada en 20 páginas. Vuelvo a destacar el anexo metodológico y también las conclusiones, que en mi opinión son muy ricas porque en ellas recapitula todo el trabajo que fue exponiendo a lo largo de la tesis y abre también nuevos caminos, un aspecto que hoy también retomó hacia el final de su exposición, al hablarnos de las proyecciones y las recomendaciones, ¿no? En ese juego de tensión o de avances y retrocesos al que también se refirieron mis compañeros en el tribunal, ¿no? Eh, Otro aspecto que yo quiero destacar es el tono de la escritura de la tesis, que me parece sumamente sugerente y valioso porque permite acompañar un trabajo de investigación comprometido y riguroso. En este sentido, me parece que, Jeremías, vos conseguís un muy buen equilibrio entre la investigación académica y la elaboración de herramientas para la intervención y la acción. Y justamente este aspecto que lo quiero destacar está muy bien logrado. Bueno, hay una serie de temas que a mí me interesaron muy particularmente en tu trabajo. Voy a mencionarlos muy rápidamente porque si no, no nos va a quedar tiempo para la defensa, pero ciertamente, que retomaste claramente hoy, ciertamente la cuestión de la invisibilización y de la negación y la extranjerización me parecen centrales, perdón, para el desarrollo de tu tesis y de tus ideas. Voy a solo señalar eso de todo lo que realmente tengo para destacar de este gran trabajo. Y también en este sentido yo tengo que decir que la tesis está muy, como decimos, cerradita, ¿no? Muy bien estructurada, muy bien articulada, está muy equilibrada y además, ahora que viene la parte de preguntas y observaciones, como tengo fama de hacer muchas preguntas, y por lo que acabo de decir, como la tesis está muy bien armada, en esta oportunidad voy a hacer una sola, que se refiere a un aspecto central de tu tesis, Jeremías, porque vos haces una apuesta muy clara por los derechos humanos y por el valor de los derechos humanos, por los mecanismos de protección y de realización efectiva de los derechos. Es decir, hay una apuesta y una creencia fuerte en los derechos humanos. Sin embargo, y hoy así también lo presentaste y lo decís en la tesis, y voy a retomar la frase que vos usás, es, bueno, esta perspectiva de derechos humanos que uso, la tomo con sus contradicciones y tensiones. Entonces, yo te quería hacer una pregunta relativa a esas contradicciones y tensiones que encontrás en la perspectiva de derechos humanos en los derechos humanos. ¿Cuáles serían esos costados débiles o esos problemas que vos ves en la perspectiva de derechos humanos o en los derechos humanos mismos, ¿no?, tomados en este caso para el objeto que te propones investigar, desarrollar y hacer contribuciones? Finalmente voy a decir esto, que en mi opinión esta tesis constituye un aporte sumamente original y necesario para el abordaje de la problemática elegida, y por las razones que acabo de exponer, tengo que decir que esta tesis también constituye un trabajo de alta calidad académica, sumamente sugerente y de gran valor sobre una cuestión que constituye uno de los problemas centrales de nuestra actualidad. Muchas gracias, Marcelo, excelente. Ahora, Jeremías, te voy a pedir que respondas esas preguntas que te hicieron cada uno
miembro del tribunal, que utilices tu capacidad de síntesis para, no te pases de 10, 15 minutos, digo, porque también queremos escuchar a tu directora, Juan Francisco, y luego tienen que deliberar los jurados y sabemos que tiene otras obligaciones a posteriori. Así que, bueno, si podés hacerlo sintéticamente, muy agradecidos todos. Bueno, muchas gracias. Gracias por las devoluciones. Voy a intentar hacerlo y sobrevolar un poco todos los temas. Cada uno de los temas en realidad da para conversar en sí mucho. Empiezo trayendo las inquietudes de José. Yo hago una digresión, esto lo comento para los que están presentes y no leyeron la tesis, hago una digresión histórica en relación a las políticas poblacionales en Argentina y señalo un punto en común en ese proceso. Ahí no estoy diciendo nada novedoso, estoy trayendo algunos trabajos, entre otros, y perdón la referencia directa, entre otros el trabajo de Magdalena, pero de varios otros más que están pensando eso, sobre todo eso, ese proceso de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX y las implicancias del desarrollo de políticas públicas en ese periodo. Y bueno, en efecto, ahí voy a decir, ahí hay un proceso de invisibilización, insisto, ahí estoy trayendo argumentos de otros, sobre todo historiadores, pero de otros académicos que han reflexionado sobre la particularidad de Argentina, y planteo esto que hay invisibilización simbólica, historiográfica, incluso estadística, hago un desarrollo en relación a eso porque me interesa el argumento sobre las estadísticas. Y voy a plantear que en ese proceso el Estado va a practicar un activo silenciamiento, ¿no? Un poco esto de las características, cuáles son esas características durante todo el siglo XX. Bueno, quizás esos... José me decía todo el tiempo que me iba a pinchar para que sea un poco más incisivo. Voy a hacer un poco más, si se quiere, no sé si es la palabra, pero permítanmela un poco más vulgar en el sentido de que voy a usar algunos términos que todos conocemos, que creo que como imagen mental un poco ordena esto que estamos conversando. Esta idea de que Argentina es una ventana de Europa en América o Argentina es una decisión de Europa en América. Esta idea de la argentinidad como como un país blanco, ¿no? Como el país más blanco de América Latina, en el proceso de minorización de las mayorías indígenas, de negación del universo afroargentino y del propio desarrollo poblacional de nuestro país. Y eso va a ser no solo una característica nacional, sino que va a ser algo que de alguna manera va a aparecer en distintos países de la región. Sobre esto hay análisis, yo solamente lo menciono porque son los límites de la propia tesis, pero se llamó melting pot en otros lugares, crisol de razas, mestizaje, digamos, esa idea del proceso de blanqueamiento, ¿no? La intención de poner eso sobre o esa esencia de la constitución de los estados en todo el continente va a ser diferencial, va a ser distinto en cada uno de los países, pero esto va a aparecer en diferentes momentos. Por eso me parece importante caracterizar la situación nacional, porque más allá de que existen elementos comunes, también existen elementos diferenciadores. Yo, insisto, planteo esto que aparece del proceso de invisibilización simbólica, historiográfica, de invisibilización de próceres, que esto termina permeando y termina construyendo esta imagen, ¿no? Que podría ser, insisto, esta palabra más vulgar, que, bueno, apareció en palabras de un expresidente en Argentina, todos descienden de los barcos, ¿no? Esta idea del mito nacional va a ser central. Entonces, no tener en cuenta esto para pensar el desarrollo de política pública es errar de entrada, no es necesario caracterizar el contexto donde se va a desarrollar la política pública. Y en ese sentido yo inscribo lo que voy a llamar como afroizquierda a las políticas que van a desafiar esto y que van a escribir el desarrollo de la política para afroargentinos en el marco del proyecto de mayorías, ¿no? De hecho, traigo este concepto que no es mío, sino que fue de la ex embajadora en el Vaticano, que en una locución pública habla de esto y bueno, después ella habla sobre esto también en privado. Yo señalo algunos de los encuentros que tuvimos para conversar sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces es esencial eso en el desarrollo de política pública y va a depender si la atención o no, el cuestionamiento de esa caracterización de la forma de ese Estado racial en Argentina, en todo caso va a ser lo que nos caracterice como afroizquierda o afroderecha. Y rápido retomo entonces lo que plantea Magdalena, me parece súper interesante. Me parece súper interesante eso.
y estoy con este concepto del diario del lunes, no sé por qué, pero hace como 2 días que estoy repitiendo mucho esa frase, tenga paciencia, le voy a decir de nuevo. Con el diario del lunes yo me pongo a pensar sobre estos temas o a escribir particularmente sobre esto que plantea Magdalena, sobre la caracterización del campo político en el 2020, que se cumplen exactamente 10 años de un texto que fue o es muy polémico al interior de este mini universo académico afro o del campo político afroargentino, que es de Frigerio y Lamborghini. Los menciono porque son académicos reconocidos. En el año 2010 ellos, en un texto que plantean o caracterizan a las organizaciones de lo que se considera como el tronco colonial, un poco lo que planteaba recién Magdalena, más allá de la organización de Santa Fe, y la caracterizan como conservadoras. Yo, de hecho, doy cuenta de las discusiones en relación a esto de una representante de la Unión Cabo Verdeanos en relación a Sirio, otro también investigador vinculado a La Plata. O sea, esta tensión está. Yo miro desde el diario del lunes y entonces en el 2020 mi primer planteo es un poco lo que dice Magdalena. Bueno, yo veo el impacto que han tenido estos, particularmente estos papers y cómo eso ha generado o mejor dicho, la forma de esa caracterización suena, y con el diario del lunes suena a personal, ¿no? Entonces, mi intención era poder dar cuenta de que existe una tensión, de un poco lo que decía, no son 3 ejes monolíticos, sino que al interior va a haber tensiones, entonces mi intención era buscar una caracterización que pudiera mostrar esto. Bueno, por supuesto va a haber posiciones más o menos conservadoras, como pasa en todo campo político, y quiero dar cuenta de esa Magdalena usa el término cartografía, a mí me parecía de mi parte un exceso decir eso porque me parecía mucho, pero bueno, hay una intención de dar cuenta de algo de eso. En sí eso sería un trabajo, hacer eso sería un trabajo doctoral en sí mismo. Y por eso me parece interesante el concepto de Díaz Campos, porque Díaz Campos está pensando en esta misma lógica, ¿no? Él toma el concepto del campo político y dice, acá es verdad, hay un campo político, pero hay tensiones, y bueno, él lo va a pensar en Venezuela, quizás eso merece cierto matiz cuando uno lo espeja en el caso argentino. Por eso yo cada vez que lo menciono lo pongo lo hago de manera exagerada, eso cada vez que cito la palabra afroderecha o afroizquierda lo pongo con la cita al lado de Díaz Campos para dar cuenta de que me estoy refiriendo específicamente a eso. Que uno podría complejizar y decir, bueno, ¿qué sería entonces esa afroderecha? Y bueno, podría ser estas políticas del que Hayden dice el multiculturalismo liberal, la exotización de los migrantes, o sea, mejor dicho, las políticas desde un punto de vista de multiculturalismo liberal y cómo en el contexto nacional no están cuestionando esa forma del Estado racial. Entonces, ahí podríamos caracterizar dentro de ese universo como tensión dentro de la afroderecha. Pero insisto, la intención no es caracterizar personas, sino conceptos. Y vinculados con el afrooportunismo son muy interesantes. Yo lo planteo eso en boca de un entrevistado, en realidad. Lo que quiero dar cuenta simplemente ahí de algo que Díaz Campos señala, que Lau Montes también señala, y es, bueno, es un campo político. Como todo campo político, no todos tienen intereses ideológicos, sino que siempre va a haber personas que tengan simplemente un interés, ¿no? Que eso puede ser un interés material en un sentido de, de que puedan tener simplemente intereses dentro del campo para moverse dentro del campo y no una cuestión estrictamente moral, ¿no? Probablemente sí, dentro de su universo, como todo universo político, en esta y en cualquier agenda va a haber personas que se posicionen ideológicamente y personas que simplemente fluctúen, ¿no? Esa es la intención. Lau Montes hace un desarrollo de esto cuando habla del campo político afro-latinoamericano. A mí me parecía que yo no me quería centrar en esa cuestión, entonces por eso lo paso por alto y me parecía que estaba bien traerlo a través de la declaración de este entrevistado, porque me parece que resumía un poco todo esto que Lau Montes hace un desarrollo cuando explica a qué considera el campo político afro-latinoamericano y dice, bueno, en efecto, no todos los intereses son ideológicos o no todas las tensiones se van a definir de un punto de vista moral, sino que simplemente, como todo campo político, va a haber definiciones o tensiones que son estrictamente materiales. Entonces, simplemente lo traigo ese concepto para dar cuenta de esto. Sin duda no está ahí puesto el foco de análisis, pero entiendo que sí, que puede ser todo esto en sí problemático, porque estamos hablando de algo que es pasado, pero digamos, para la mayoría de los historiadores es incluso cuestionable si es algo a historiar, ¿no? Porque estamos hablando de la vuelta de la esquina, de hace 2 horas, ¿no? Entonces, en efecto, muchas de estas cosas
muchos de los actores a los que estoy hablando son actores contemporáneos, entonces sin duda siempre ahí se puede generar esta cuestión. La intención era todo lo contrario, a salir de ese problema, porque insisto, yo con el diario del lunes estaba viendo eso y las implicancias que había tenido, por ejemplo, ese paper particularmente que señalo, que conocido en el universo afro-latinoamericano o afro-argentino, me parecía mejor simplemente dar cuenta de esta tensión. Trato de hacerlo de forma dual durante toda la tesis, mostrar esto como, bueno, está esta posición y está esta contraria, en todo caso hay puntos en común, pero hay tensiones. En esa misma lógica trato de traer ese concepto simplemente para dar cuenta de esta cuestión. Y lo vinculo esto con el planteo que hacía Marcelo. A ver, yo creo que primero hay una tensión inherente al sistema, que es el sistema va a estar tensionando constantemente con o la soberanía de los estados, con el límite que los estados le pueden imponer en todo caso. Entonces son acuerdos supranacionales, pero a su vez cada estado después va a encontrar límites en ese sentido, hasta cuándo se deja o no tensionar, si se quiere. Más allá de las declaraciones o las obligaciones o las convenciones que se firman, quizás el ejemplo más notable es el actual, ¿no? Argentina tiene cumplimiento de algunos acuerdos internacionales, no solo en esta agenda, sino en múltiples agendas, y no lo hace, ¿no? En efecto, esa tensión va a existir. En función de esto que planteaba Magdalena del impacto etnogenético, me parece que acá hay algo interesante para pensar en este sentido en diálogo, ambas cosas. Creo que esa tensión se resuelve en cuanto hay participación, digamos. Si estos tres ejes que constituyen el campo político afro-latinoamericano tienen dinámica y tensionan entre sí, probablemente estemos mucho más cerca de algo o de un desarrollo de política respetuoso de derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como siempre, de todo acuerdo, hay una frase muy conocida del presidente de Brasil, ¿no? De que un buen acuerdo donde ninguno queda conforme. En efecto, hay algo de esto. Necesariamente la tensión que produce muchas veces, como es disputa política, entonces en el campo de la arena política, en efecto, cuanto mayor dinámica haya, probablemente estemos más cercanos al desarrollo de una política pública respetuosa de derechos humanos. En cuanto eso se vuelva una imposición del extranjero, estoy exagerando el argumento, pero si eso se vuelve una imposición del extranjero, una política direccionada, como pues estandarizada además para todo el continente, sin entender la característica del racismo, el desarrollo del racismo en cada estado, entonces sí, lo que vamos a tener es una imposición del exterior. Eh, entonces esto me parece que es una dinámica que no se resuelve. Básicamente, un poco planteaba eso Marcelo, si la creencia o no en el sistema, sin duda. Es lo más parecido que tenemos a una constitución mundial, los acuerdos de la Declaración del 48. Y en efecto siempre prefiero que los estados acuerden entre sí, aunque haya tensiones, que cada uno vaya por su lado y vayamos a una tercera guerra mundial. Así que, aún así, con lo que planteo como matriz blanca, en algún momento planteo así, matriz blanca del sistema universal, y por eso historizo un poco para tratar de dar cuenta de que siempre existió un desarrollo de la comunidad organizada afrodescendiente o panafricana y particularmente afro-latinoamericana. Creo que ahí no hay forma de resolverlo, simplemente es esa propia tensión, esa dinámica de la tensión es lo que hace que sea rico el proceso, y en todo caso, insisto, cuanto mayor participación haya de la comunidad organizada en tensión con sus estados y a su vez eso con el sistema regional y universal, probablemente estemos más cerca de un desarrollo de política pública respetuosa de derechos humanos. Bueno, espero haber sido sintético y haber pasado por alguna de las inquietudes o todas las inquietudes. En todo caso, si hay alguna posibilidad, me extenderé un poquito más adelante. Excelente, Jeremías. Muy bien. Previamente a deliberar, le vamos a dar la palabra, si quiere, si lo cree oportuno, al director de la tesis, a Juan Francisco Martínez Peria, si quiere decir algo sobre Jeremías o sobre la tesis. Y luego sí, pasaremos a deliberar, donde también está invitado el director, con voz pero sin voto, y va a estar presente, como dije, la coordinadora académica Laura Gotero para ayudar a realizar ese dictamen. El resto nos vamos a retirar. Pero Juan Francisco, si quieres decir algo. Sí, ¿se me escucha bien? Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que bueno, es una gran alegría estar participando de esta defensa. Realmente muy contento por la solidez de Jeremías. Realmente
yo pensaba para mis adentros, qué tranquilidad, ¿no? Que pocas veces he visto tal tranquilidad en una defensa de tesis doctoral con lo que implica este acto, la importancia que tiene. Así que, bueno, celebrar su defensa me parece que ha sido magistral. Agradecerle muchísimo a Magdalena, a Marcelo, a José por sus comentarios, su lectura muy atenta. Realmente creo que está clarísimo por la exposición, por la tesis y por los comentarios que realmente es un trabajo excelente, muy sólido, tanto a nivel empírico como teórico, como metodológico, ¿no? Además con una perspectiva interdisciplinaria, una perspectiva teórica crítica, ¿no? Con un fuerte compromiso a la misma vez, ¿no? Me parece que es un trabajo pionero. Me parece que además no abunda este tipo de trabajos en el mundo del derecho. En general, estas perspectivas y estas problemáticas no están presentes en el ámbito del derecho, que creo que de los estudios del derecho, ¿no? Que tal vez a lo sumo abordan la cuestión del racismo de manera distinta, digamos, como más formal, además con miradas generalmente más eurocéntricas, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión clave. Después, como yo decía, la tesis es una tesis claramente interdisciplinaria, con lo cual ahí tenemos, no sé, otras cosas que están en juego, un análisis muy de historia del presente, de los últimos años, pero también de una historia más de larga duración, ¿no? Me parece que ahí hay múltiples temporalidades que están puestas en juego. Me parece que es muy pionera, digo, más allá de que obviamente, como decía Jeremías y ahí Magdalena mismo, digamos, forma parte, ¿no? Del ámbito de los estudios afro-latinoamericanos y afro-argentinos. Me parece que es un ámbito muy chico, obviamente, ¿no? Y que cada aporte es muy importante, muy bienvenido, así que más allá de que obviamente hay estudios, el trabajo de Jeremías es pionero junto con otros, por supuesto, ¿no? Y hace un aporte ahí muy valioso. Me parece también esto que yo decía antes, ¿no? La perspectiva teórica es fundamental, ¿no? La perspectiva teórica, Jeremías, ¿no? Planteaba, ¿no? Du Bois, Fanon, Federico Pita, bueno, y otros autores y autoras que él pone en juego discutiendo con otros teóricos, ¿no? Del continente, ¿no? Agustín Lao Montes. Me parece que eso también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces uno de los problemas es que cuando se aborda esto como decía antes, se hace con una perspectiva muy descontextualizada, muy eurocéntrica, ¿no? Y con perspectivas donde no se puede entender las peculiaridades del racismo, como todos y todas sabemos, creo. Justamente siempre se dice que no hay racismo en la Argentina, ¿no? Digo, un mito así muy fundante es no hay racismo, no hay pueblos originarios, ¿no? Y que quiero decir que muchas veces eso con una perspectiva teórica que no tenga en cuenta las particularidades de la Argentina y regionales, y que no tenga una mirada afrocentrada, por decir de una forma, eso se puede redundar en ese mito, ¿no? Me parece que es evidente que la tesis tiene un trabajo enorme, que es todo mérito de Jeremías. Realmente es un trabajo fantástico. Yo estoy muy orgulloso de haberlo acompañado mínimamente, así que lo felicito. Lo felicito además, quiero insistir, por la enorme solidez de la presentación, incluso el PowerPoint es fantástico. Yo ayer lo estuvimos charlando y quedé muy sorprendido. Digo que diseñador gráfico también es, así que la solidez argumental y realmente la solidez de los conocimientos me parece que dan sobrada muestra de un enorme trabajo. Así que lo felicito, les agradezco muchísimo a las autoridades del doctorado y sobre todo al jurado por esa lectura atenta. Y bueno, quedamos en sus manos en términos de la evaluación, pero creo que la tesis, como yo le decía a Jeremías, se defiende sola, ¿no? Me parece que con el diario del lunes, como dijo Jeremías varias veces, está claro que esa tesis es muy sólida. Así que bueno, nada más, felicitaciones y muchas gracias. A vos también por la tarea de la dirección, también como la de los jurados es no remunerada y es fundamental para el doctorado, así que siempre insisto en ese reconocimiento formal. También reconozco acá a los miembros del público, entre los cuales están también el marco teórico, está la doctora Jaramillo, el doctor Pita, todos están en el público, además de doctorandos, doctorandas, miembros del instituto, pero nos vamos a tener que retirar. Digo, ahora tiene que deliberar en secreto, en sesión no pública. No sé, Joaquín, cómo harás esto, si nos mandás a otro lado y los miembros del tribunal, el director, Laura y vos Y se quedan en otro lado. podemos crear Organizá. una sala para que delibere el jurado en la sala. Hacelo entonces, dale.
Agradezco al público también, que estuvo acá presente y siguió atentamente la defensa.